Adelante, hermano Martín, buenas noches, bienvenido, tiene su lugar. Ya, hija, ya hicieron los preámbulos. Ya. Bueno, no hemos orado, ¿eh? Todavía no. Bien. Entonces, ¿me alcanzo a escuchar? ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a orar y vamos a pedirle, ya ahí está conectada Liliana, hija, si nos haces favor de presentarnos ante Dios para esta cuarta sesión, por favor, Lili. Claro que sí, hermanos. Sí, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por toda tu fidelidad, Padre bendito, y así mismo, mi Dios, nos presentamos delante de ti, pidiéndote de tu bendición, Señor, para que todo lo que se hable, Señor, se diga en este tiempo, Señor, sea todo de bendición y conforme a tu Santo Espíritu, Señor. Ponemos en tus manos benditas, mi Dios, la vida de nuestro hermano Martín Flores, Señor. Te pedimos que tú sigas haciendo tu obra perfecta en su vida, Señor, sigas sanando y sigas contestando cada una de las peticiones de su corazón, Señor, y hables, mi Dios, a través de él, Señor, conforme es tu voluntad. Bendice a cada hermano, Señor, que ya está conectado, mi Dios, que ya está aquí presente, Padre precioso, pero también, mi Dios, te pedimos por los que aún faltan, Señor, de añadirse. Que tu bendición, Señor, sea con ellos y de disposición a su corazón para querer estar, Señor, mi Dios, en este tiempo. Padre bendito, todo lo ponemos en tus manos preciosas. Te pedimos que la enseñanza, Señor, de tu palabra, el escudriñar, Señor, tu palabra y el tema expuesto, Señor, todo sea de grande bendición para nuestras vidas, de sabiduría, Padre precioso. Tú toques nuestro corazón, Señor, para tener también un corazón, Señor, entendido, un oído, Señor, atento y todo lo podamos poner siempre por práctica para bendecir, Señor, principalmente a los niños. Y Dios Padre precioso, todo lo ponemos en tus manos benditas, Señor, ahora y siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Lili. Vamos pues, hermanos, en el nombre del Señor a iniciar y vamos a ver ahora sí un tema para nosotros como adultos. Vamos a desenfocar un poquitito el tema de los niños y como les habíamos comentado, íbamos a hacer 3 sesiones para cuestión de niños y ver el día de hoy ya como adultos, para ver algo que realmente nos interesa a cada uno de nosotros y sobre todo como adheridos a una denominación que se llama Iglesia del Nazareno, la cual predica santidad, ¿verdad? Y entonces vamos a enfocar un poquitito sobre el tema doctrinal, que es lo que también estaba enfocada la idea del Concilio de Educación del Distrito Occidente, ¿verdad? Para que podamos un poquitito tener una idea de lo que realmente está redundando a través de las clases y a través de lo que es nuestra ideología de santidad. Entonces, pero para iniciar necesito una pregunta a realizarles. Perdón, hermano, quité su audio porque iba a silenciar a alguien más. ¿Listo, hija? Sí, pastor, gracias, perdón. Ya, entonces ya me escuchó. Sí. Sí, bien. Bien, decíamos que
necesitamos iniciar con una pregunta que es indispensable. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que a la gente del día de hoy ya no le interesa la santidad? O sea, ¿por qué ya la santidad ya está mermando? En verdad está mermando, ¿eh? Vaya usted a cualquier lugar y las predicaciones ya son otras, las clases ya son otras, pero la cuestión central de sed santos, porque yo soy santo, que es el dictamen de nuestro Dios, como que ya está perdiendo interés. ¿Por qué cree usted que a la gente común, al cristiano, al pseudocristiano, al asociado, al que le gusta ir a la iglesia, el término de santidad no es muy gustado? ¿Por qué considera usted que sucede eso? Antes de dar yo los entremeses de este asunto. ¿Por qué a la gente no le gusta la santidad? ¿Quién quisiera contestarme? ¿Por qué a la gente no le gusta la santidad? Sabdi en el chat dice porque implica una sumisión a Dios, y la hermana Lucy dice porque prefieren un cristianismo light. ¿Qué quiere decir cristianismo light? Buenas noches a todos, bendiciones. Yo entiendo un cristianismo light, pastor, como sermones en donde la palabra no les incomode, en donde no se les confronte con su pecado, en donde no haya compromiso y pues todo sea bonito, todo sea agradable y todo sea cómodo. Gracias. Gracias, hermana. O sea, sin irnos más lejos, vean y ubiquen todos los grandes predicadores de las redes sociales, todas las líneas o tendencias que ahorita existen para acumular gente. Y si ustedes notan algo, están sobre sanidad, están sobre prosperidad, están sobre dones de lenguas, están sobre danzas, están sobre apostolados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran gama que nosotros podemos escoger. Pero la santidad, ¿dónde queda? O sea, nosotros somos una iglesia de santidad y es lo que el día de hoy vamos a tratar de comprender, ¿verdad? Lo que voy a tratar de hacer es de la manera más sencilla que podamos entender estos términos, y si no me los van entendiendo, pues en el nombre del Señor me van interrumpiendo para volver a repetir. Algo que yo desde el inicio, la primera clase, les dije, tenemos que hacer teología de una manera que la podamos entender, no con cosas que en determinado momento nos envuelven más en un papel que al desenvolverlo no entendimos nada. Así es de que requerimos que nos vayamos entendiendo, ¿verdad? Y me vaya interrumpiendo, si acaso no hay algo que usted me logre comprender. ¿Qué quiere decir mi hermana Narda y luego mi hermano Aquilino? Sí, buenas noches, gracias. Pues yo que ya digamos que represento un poco, aunque ya no tanto, las nuevas generaciones, aunque yo también tengo como esta mezcla de lo de la iglesia un poco de antes, la iglesia nació un poquito más de antes, como entremezclado con la actualidad. Según algunos, pues yo sería una generación millennial, ya de ahí vienen los centennials, los alfa, que son los más chiquitos. Entonces estamos como en ese inter entre una y otra. Y entonces eso como que me ha permitido ver pues esos cambios que están ocurriendo. Hay mucha información, hay un acceso a la información muy grande que no había antes. O sea, en cualquier momento ya uno puede accesar a cualquier cosa, realmente Sí. cualquier cosa,
Y entonces eso como suaviza muchas cosas, suaviza las creencias en los chicos, en los niños, les llama más la atención otros personajes, lo que ven en la tele, y eso parece como más tranquilo, como más, como que les da a entender que no pasa nada, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Hay mucho bombardeo de muchas cosas, ¿no? Lo que le llaman el humanismo, no hay mucho de eso. A veces no nos damos cuenta y incluso también nosotros hablamos en ese mismo lenguaje. Yo que soy psicóloga, me encuentro muchas veces también tocando esos temas y a veces esa parte es lo que voy trabajando, ¿no? En cómo irlo como centrando a los principios de Dios, ¿no? Hacia mis pacientes, claro, sin como imponerles algo, ¿no? Pero sí, o sea, yo me encuentro en esa parte, ¿no? Y veo cómo me llaman la atención las cosas. Y hay como un relativismo como muy fuerte, ¿no? Donde ya puedes hacer lo que quieras, eres libre, no pasa nada, ya todo es realmente lo que tú quieras, ¿no? Ay, perdón, que ahí falta por acá. Ya todo es como tú quieras, ¿no? Hazlo como tú quieras, tú para ti eso está bien, ¿no? Y para otro no está bien, pues ya es asunto de esa persona, ¿no? Tú puedes construir tu propia realidad como tú quieras, ¿no? Entonces hay como demasiada libertad en muchas cosas. Y eso la gente pues lo prefiere más. Es más cómodo, más relajante, ¿sí? Como entrar en otras cosas. Gracias, hija Urania. Realmente lo que acabas de decir es vital y más desde el punto de vista de la psicología, ¿verdad? La razón, pues, de que ya la apertura del humanismo es un desarrollo ya personal conforme a tu desarrollo, tu desenvolvimiento, lo que tú elijas, lo que tú prefieras. Tú desarrolla todas tus capacidades con libertad. Y entonces la cuestión es de que en determinado momento, pues, ¿dónde queda la santidad? Si me estás ofreciendo el mundo, me está ofreciendo todo sencillo, todo banal, todo lo puedo localizar. Bien, Pastor Aquilino y luego Martín Hernández. Bueno, primeramente, pues Dios les bendiga a todos. Gracias. Y desde los tiempos remotos, se relajó el evangelio desde Adán y Eva, simplemente con desobedecer. Ahí empieza todo el relajo. Y en la época de Jesús, él aprobó que los fariseos tenían excelente conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, y él aprobó eso. Pero la santidad no la estaban viviendo porque decían una cosa y hacían otra. Y en la actualidad es lo mismo. Los pastores decimos una cosa en el templo, pero ya después hacemos otra. Y tenemos una base, o bueno, se dice que tiene una base. Vamos a leer la palabra, bueno, vamos a adorar desde el punto de vista de fondo y de forma. De fondo, la doctrina no se altera, pero de forma yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, dice el apóstol Pablo, si la gente del mundo los ve como están, de relajados, no pensarán que están locos. Pero eso no nos interesa y aquí nos lleva al otro punto. No leemos la Biblia. A lo mejor leemos otros libros, pero la Biblia casi no la leemos. Y entonces no tenemos autoridad o no tenemos capacidad para decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Lo que está haciendo, lo que está diciendo, no es correcto. Y además porque los pastores también influyen y dicen, es que al ungido de Dios no lo pueden tocar. Entonces sienten los pastores, nos sentimos los ungidos de Dios y nadie nos puede decir nada.
pero debe ser un análisis introspectivo, un análisis interior y exterior, y la Biblia en el Salmo 139 nos lleva a eso, versos 23 y 24, que nos sometamos a un análisis con Dios directamente para que cada quien veamos si estamos practicando la santidad o solamente estamos tratando de sacar un quinto para poder alimentarnos o para poder sobrellevar nuestra vida espiritual, entre comillas. Entonces, dos puntos muy importantes. Uno, tenemos que leer la Biblia porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la otra, que tengamos el valor de decir al pastor que lo que está haciendo o está sugiriendo, que está alterando o está quitando de la palabra, entonces, pues se le tiene que decir. Y eso es algo que no ocurre en las iglesias. O el superintendente también tiene que decir a los pastores, ¿no? Si estamos obrando mal, entonces él tiene que decirnos, porque de lo contrario, pues miren, lo más importante de la Biblia dice que cada uno va a dar cuentas de sí. Ahí termina todo. Tú quieres, por ejemplo, mi hermano Martín hablaba de danzar. ¿Tú quieres danzar? Pues danza. Pero ya le preguntaste a David si lo que hizo fue correcto o fue incorrecto. Él nos tiene que dar la información, David. Pero no. O sea, nomás nos quedamos con lo suavecito, pero con lo doctrinal, eso ahí no lo queremos. Y entonces no le preguntamos a David si lo que hizo fue correcto o incorrecto. Y él tiene que dar la información porque ahí está, él la da. Entonces, hermanos, la santidad es prioridad uno, sí, en el evangelismo. Y si no lo hacemos, bueno, pues ya es responsabilidad de cada quien. Que Dios les bendiga. Martín Hernández. Bueno, yo de acuerdo a lo que preguntó, yo le puse aquí, hermano, porque no queremos estar sujetos a Dios, no queremos sujetarnos al pastor, y a veces pensamos que debemos vivir como a la ligereza, como lo que a uno le conviene solamente. Por eso, hay veces que no tratamos de santificarnos bajo la voluntad de Dios, no respetamos, no tenemos ese respeto por Dios, porque si tuviéramos ese respeto, empezáramos a ver esa parte, la santificación. Gracias, hermano. Bien, vamos a empezar a movernos primero. Miren, hermanos, vamos sobre este término. ¿Qué es la santificación? Porque esto sí es importante en que podamos ahora sí, ya meternos. Y le digo, si no lo va entendiendo, me interrumpe. A mí lo que me interesa es de que al terminar esta sesión podamos tener un conocimiento sencillo, no muy teológico, muy determinado por cuestiones de terminologías. ¿Qué es la santificación? Primero, miren, la santificación es la obra del Espíritu Santo de Dios. Esa solamente el Espíritu Santo del Señor nos la puede dar. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace esa santificación? Libra a los hombres de la culpa y del poder del pecado. Libra a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos de la culpa y del poder del pecado. Nos consagra para que sirvamos y amemos a Dios y nos imparte inicial y progresivamente las virtudes de los frutos de la vida santa. En sí, lo que nos interesa ahorita que podamos entender es que la santificación es una obra del Espíritu Santo de Dios. No es una obra de un pastor, no es una obra de una denominación, no es una obra que yo pueda ejercer, que porque les pongo las manos ya estás santificado. No es así.
Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene la potestad de santificar. Por eso nosotros en determinado momento no estamos acorde a la doctrina católico-romana, donde ellos a base de concilios santifican. No, nosotros sabemos perfectamente que la obra santificadora viene desde la obra del Espíritu Santo de Dios. Nos libra, nos quita la culpa y el poder del pecado sobre nosotros. Por ello, en determinado momento tenemos que nosotros vislumbrar qué es una persona que ya está santificada. Lo podemos ir desglosando. Una persona que está santificada es aquella persona sobre la cual obró el Espíritu Santo. Esa persona santificada está libre de la culpa y el poder del pecado ya no está sobre ella. Esa persona santificada sirve y ama a Dios. Esa persona santificada va creciendo progresivamente, que ahorita lo vamos a ver, en la vida de santidad. Yo recuerdo, yo fui congregante del pastor Aquilino hace ya 30 años, y entonces siempre él nos manejaba, el que sea santo, santifíquese aún más, que está en el libro de Apocalipsis. Y eso se nos quedó. ¿Por qué? Porque la santidad también va desglosando algo progresivo. La santificación va a ejercer, es ahora el Espíritu Santo en mí. O sea, mire, esto es importante que lo podamos entender. Todo tiene un inicio. Todo tiene un inicio, todo. ¿Cómo comienza la santificación? Por un proceso que se llama santificación inicial. Hay una santificación iniciadora. Wesley, a la cual nosotros tomamos la base doctrinal en cuestión del metodismo y que posteriormente ya fuimos Iglesia del Nazareno, manejó esta situación de la santificación inicial que como Iglesia del Nazareno, con raíces arminiano-wesleyanas, debemos de lograr comprender. Cuando dice aquí la lectura, cuando se le preguntó a Wesley, ¿cuándo principia la santificación? Él contestó, en el momento en que somos justificados, la semilla de toda virtud es plantada en el alma. Desde ese momento el creyente muere gradualmente al pecado y crece en la gracia. Esto es bien importante que lo podamos entender. Yo recuerdo que cuando yo era superintendente de escuela dominical del Distrito Occidente de México, cuando visitaba las iglesias para ver cómo estaban en cuestión educacional y me permitían un momentito el púlpito, yo hacía una pregunta en determinadas instancias e iglesias y les pregunté, ¿cuántos justos hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos justos están aquí ahorita en la iglesia? Y sorpresivamente, la respuesta global de un 99% era ninguno. Ahora mi pregunta es, ¿por qué creen que contestaban ninguno? ¿Por qué creen que contestaban ninguno? Hermano Antonio Ayala. Amén, hermano, gloria a Dios, saludos para todos. Creo que tal vez no entendían la pregunta, amados hermanos. Tal vez ellos pensaban justo como Dios, pero en el momento en que creen en Jesús, lo que comentaba usted, ya somos justificados. Entonces, todos somos justificados que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero creo que tal vez no entendieron la pregunta muy bien. Pensaban de una justicia como la de Dios. Buena respuesta, hermano Antonio.
Pero la pregunta, otra vez, ¿alguien me puede decir por qué me contestaban que ninguno? Básense en lo que tienen aquí en la versículos de la Biblia, porque se acordaban de un versículo de la Biblia. Entonces se acordaban de un versículo de la Biblia y decían, ninguno. ¿Alguien más, aparte del pastor Aquilino, para que podamos participar? ¿Por qué Era donde creen decía ustedes? que no había ni un bueno solo, ni uno bueno había. Exactamente. O sea, porque aquí hay un versículo de Romanos 3:10 que dice, no hay justo ni aun uno solo. O sea, se quedó el cerebro, aquí se quedó el cerebro en que no hay justo ni aun uno. Y le aseguro que si usted hace la pregunta y explica y todo eso, luego hace una pregunta, usted dice, ¿por qué? ¿Cuántos justos hay aquí en la iglesia? Más de alguno le va a decir, ninguno. ¿Por qué crees que no hay ninguno? Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo sobre la faz de la tierra. Entonces, ya estamos en un problema doctrinal fortísimo, hermanos. Fortísimo, bien fuerte. Porque entonces quiere decir que de todos los que estamos ahí en la iglesia, ninguno ha sido justificado. Por lo tanto, ninguno le ha comenzado una santificación inicial. Y hay un fortísimo problema, pero fuerte problema. Por ello, Wesley está dando con esa ferviente corazón que él tenía de adorador y de amante de Dios y de las personas, que nos fijáramos que la santificación inicial principia con la justificación. Y ya ha oído usted muchas veces, enormidad de veces, que propiamente la justificación es donde Jesucristo intercede ante Dios por mí para que el Señor me libere de todo pecado, me justifique. Así como ustedes como padres, yo como padre, que de pronto nos dice el maestro en la escuela, justifique la falta de su hijo. Entonces vamos y decimos, aquí está una receta médica. Y entonces dice el maestro, está justificado. Por lo tanto, no hay problema. Entonces, lo que tenemos que entender ahorita, hermanos, es que todos los que estamos ahorita, que somos 43, todos los 43 que estamos, debemos tener la certeza que hemos sido justificados mediante Cristo ante Dios Padre. Esa certeza debe estar, pero ya en el corazón. Si no, vamos a tener problemas como maestros cuando estemos enseñando doctrina. Si alguien vuelve a preguntar, ¿hay algún justo aquí en esta iglesia del Señor? Usted tiene que decir, gloria a Dios, yo soy uno de ellos. Yo soy una de ellas. Es importantísimo el inicio de la santificación y empieza con la justificación. Hágame el favor de irse al también muy conocido Romanos 5:1. Abra su Biblia y váyase a Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ahí lo tenemos de una manera extraordinaria, como lo expresa el apóstol Pablo. Justificados, y luego hay una exclamación muy fuerte que dice, pues, o sea, ya se hizo una obra de gracia en mí,
justificado pues Martín por la fe, viene lo más extraordinario de la justificación. Por eso es importante que entendamos que ya estamos justificados. ¿Qué hizo la justificación? Tenemos que paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Estamos en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya podemos tener acceso a Dios, ya podemos romper las barreras que impedían ir hasta la santidad de Dios. Nosotros ya tenemos una paz permanente con Dios que no se va a romper, salvo, ¿verdad? Que nosotros rompamos esa comunión, pero que siempre, hermanos, siempre esa justificación nos va a permitir entrar hasta el trono de gracia para alcanzar misericordia, como nos dice Hebreos 4:16. Váyase a Tito capítulo 3. Me interesa que vayamos a Tito capítulo 3. En Tito capítulo número 3, vamos nosotros, hermanos, a encontrar propiamente lo que en determinado momento nosotros éramos antes de que no fuésemos justificados. Le estoy dando un poco de tiempo a la justificación porque le digo que hay una situación en la cual si no logramos comprender que estamos justificados, la santificación va a batallar en el proceso. Y si no somos santos, como decía el pastor Aquilino, que nos dice Hebreos 2, capítulo 12, estamos en un problema. Porque entonces, ¿cuándo o cómo voy a saber que estoy en un proceso de santificación? Si ni siquiera sé que estoy justificado o que está justificada. Capítulo 3 de Tito. Le tengo que leer algunos versículos, vaya siguiéndome con la vista. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero mire lo que sigue. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y luego sigue diciendo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice Tito? Miren, ustedes eran así, 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 así. Y de pronto aparece Jesucristo y los justifica por pura gracia. Por lo tanto, ya no lo son. Entonces, un justificado
es aquel por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, por pura gracia, el Señor lo presenta limpio ante el Padre. ¿Me están comprendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hermanos, hermanas, ¿me están comprendiendo? Sí, pastor, claramente. ¿O se quedaron en shock? Sí, pastor, gracias. Sí, pastor, gracias. Bien. Entonces, miren, hermanas, hermanos, ustedes y yo estamos justificados por Cristo Jesús ante Dios Padre. Debe creer eso. Créalo por fe. Ese acto de gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo fue propiamente dar un giro completo a nuestra vida, y es ahí donde empieza la santificación inicial. Ahí empieza. O sea, mediante la justificación, nosotros vamos a empezar a caminar en el camino de la santidad. Y eso necesitamos que lo podamos comprender para que cuando estemos como maestros enseñando escritura, no podamos en determinado momento dejar a un lado la justificación. La justificación es vital, es el primer escalón para comenzar la santificación. Yo necesito sentirme en paz para con Dios. Saber que en Cristo Jesús ya me presentó Él totalmente limpio ante el Padre, y el Padre me ha recibido. Ya viene otra cuestión que no voy a ver, pero son nada más terminologías. Ya viene la adopción, en la cual el Señor Padre me acepta como su hijo y me incrusta al cuerpo de Jesús. Pero sí me interesa que podamos entender que la justificación es vital desde la teología wesleyana y la escritura para que nosotros podamos comenzar una nueva vida y empezar a crecer en la gracia y en la santidad. Ahora, cuando en determinado momento su servidor es santificado, o sea, ya el Señor hizo su obra, el Espíritu Santo sobre Martín, sobre usted, ya hizo la obra de santificación. Entonces, hace la justificación, y ahí viene el caminito que se nos complica a todos. O sea, ese camino que tenemos que recorrer para progresar en la santidad es lo que en determinado momento nos causa enormes problemas porque no lo logramos entender. Por eso, en determinado momento les comparto algo que hago en la iglesia, y los hermanos que están integrados conmigo aquí en la clase lo saben, que se los he dicho. O sea, nunca, siempre les doy esta instrucción, nunca hablen, juzguen, señalen a alguien que entra a la iglesia y de pronto se sale y allá en la esquina lo ven fumando un cigarrillo. ¿Por qué? Porque él aún ni ha sido justificado y no está comenzando el camino de santidad. Apenas le está gustando asistir a la iglesia, pero no sabe, no entiende, no comprende lo que Cristo puede hacer en su vida. Pero los que ya tenemos 25,000 años en la iglesia, ¿qué sucede con ellos? ¿Acaso desde las clases no hemos logrado hacernos comprender en que esa
santificación inicial, como decía Wesley, tiene que hacerse crecer y crecer y crecer. La santificación progresiva, hermanos, tal como dice la cuestión progresiva, aumentativa, los wesleyanos, los nazarenos, enseñamos la santificación progresiva, la cual se define como la obra de la gratuidad, de la gracia de Dios, por la cual somos renovados en todo nuestro ser a la imagen de Dios y capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia. O sea, ya voy a subir el siguiente escalón. La santidad inicial, listo. Ya estoy justificado, ya estoy justificado. Ahora tengo que subir al siguiente escalón, que es la santificación progresiva, que es todo el batallar del andar cristiano, que es la complejidad de saber a dónde y con quién me voy a reunir. La toma de decisiones santas, el qué voy a tomar, el cómo voy a hablar, el cómo me voy a mover ahora en el ámbito donde me desarrollo. ¿Cómo voy a crecer? Y ustedes saben perfectamente que hay un eslogan en la tierra que dice, la práctica hace al maestro. Y entonces, la santificación progresiva es práctica, hermano. En cierto momento llegué a X iglesia e hice una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cuántos de ustedes siguen tomando alcohol? Y se levantaron, si no mal recuerdo, 3 manos. Y entonces, lo que hice yo desde el púlpito fue hacerles así. Gracias por su honestidad. Gracias. Y hay que trabajar ese punto. O sea, no todo en las iglesias está bien, hermanos. No todo está bien. No todos los que estamos ahí estamos practicando la santificación progresiva. No la estamos practicando. O sea, la estamos dejando de ladito porque, como decía nuestra hermana Urania, ¿verdad? Simple y sencillamente, lo que nos den, lo que me gusta, lo que me acomoda, y psicológicamente me voy a la casa bien bendecido. Pero nunca me dijeron, estás haciendo mal al engañar a tu esposa. Santificación progresiva. Práctica. Hermanos, hermanas, ¿me entendieron esta parte o hay alguna pregunta, alguna duda? Muy claro, hermano. Gracias. Bien, bien claro, pastor. Gracias. Perfecto. Siempre les digo que por qué, no, siempre es que siempre me entienden y a ver, a la hora del examen, a ver si es cierto. Tengo una pregunta, hermano. Ahora sí, hermano Luis. Estamos hablando de las personas que van iniciando. Y, por ejemplo, de las personas que ya tienen, no sé, 8, 10 años, ¿también están en una santificación progresiva? Hermano, no estamos hablando de los que están iniciando, hermano Luis. Estamos de los que están, de los que ya estamos estamos hablando de generalidad. Sí, Entonces, no es el tiempo. No es el tiempo, no es el tiempo, no. O sea, la cuestión es esta, o sea, que en determinado momento, hermano, porque hemos descuidado la exposición de la santidad en los púlpitos, ¿verdad? A veces, porque nosotros tampoco entendemos las terminologías, a veces la teología nos la pone así, quieren hablarnos de santificación progresiva y es un libro de 400 páginas, y ya, ¿por qué no me lo dijiste en tres letras y ya te lo pudiera entender, ¿no? Pero la cuestión es, ¿verdad?
que los que estamos ahí sentados, Pastor Luis, a veces desde el púlpito no nos están mostrando adecuadamente que debo tener una santificación progresiva. Y te estoy hablando del que llegó y el que está sentado ahí desde 50 años, que ya le hizo hueco a la silla. O sea, eso no tiene tiempos, no tiene clases sociales, no tiene razas, no. O sea La que es santi- algo, en pocas palabras, personal. Sí, es personal para Algo todos. personal. O La sea, comunión con Dios es personal y si yo quiero tener una santificación progresiva, tengo que acercarme a Dios, al fuego de Dios para poderla tener día con día. y practicarla. O sea, eso es algo que debemos de lograr entender. Tenemos que lograr entender eso. O sea, yo recuerdo, a mí me gusta platicar también cosas personales para que me logren entender y de esa manera, no ser de, es que yo hice una transformación radical y que es, no se trata de engañar. No se trata de ser el predicador o el pastor o el maestro de ese que ya tiene 3 aerolitas aquí arriba y es santo, santo, santo de manera relativa. No, eso no se trata. Dije relativa porque la absoluta es de Dios, ojalá me hayan entendido la terminología también. La cuestión es esta, miren. O sea, por ejemplo, cuando su servidor ya se entrega a Cristo, también batallé una enormidad. Al siguiente día, ¿verdad? Voy con mi esposa X, me dice, espérame aquí, y de pronto veo, te lo voy a decir bien clarito, una bebida embriagante que estaba en una tienda. Y Martín dijo, ¿qué tendrá de malo una cerveza? Dicen por ahí, una no es, ninguna. ¿Qué tendrá de malo? Y me le quedé viendo y ¿sabe qué? Pasé saliva. Y estaba observando, y estaba observando, y estaba observando. Y entonces, mi lucha interior es, te bajas del carro y vas por la cerveza o te quedas aquí y haces una obra de santidad, que yo no sabía el término y tampoco le voy a decir, estoy practicando la obra progresiva de santificación. No, tampoco. No quiero, yo no engaño, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que yo dije, haré bien, no haré bien. ¡Pum! Me subí en el asiento, no voy por la cerveza. Y entonces ahora logro comprender que salí victorioso en esa santificación progresiva. O sea, de eso se trata, hermanos. O sea, que todos los días me voy a confrontar con algo que me va a hacer que sea hoy más santo que el día de ayer. Y mañana nos vamos a enfrentar a cosas, a decisiones que en determinado momento dice, gracias Señor, ya progresé en la santificación. No estoy estatizado. Te lo agradezco, me has ayudado una enormidad. Fíjate, Señor, que ayer dije 35,214 millones de maldiciones y ya nada más dije 1 millón. Gracias, Dios. Estoy progresando en la santificación. Gracias. O sea, tiene que haber, hermanos, un parteaguas que usted diga, estoy mejorando en la santidad. Edith. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga, hermano. Entonces, ¿la santificación progresiva viene siendo la acción? Sí, hermana, es la acción de esa santidad inicial, hermana. Es la acción de la santidad inicial. O sea, cuando Jesucristo ya la puso como justa delante de Dios, en ese momento usted va a empezar a caminar sobre la santidad inicial y luego la santidad progresiva. Y todo lo que usted vaya cruzando de tentación y venciendo el pecado, usted va a crecer en santidad, hermana. Y entonces usted dio la palabra exacta, es acción y acción y acción y acción para que la santidad vaya creciendo. O sea, porque esto es algo que en determinado momento a veces nos frustra, ¿verdad? Porque creemos que como hubo una justificación y una santidad inicial, desde ese momento, ¡pum!,
¿verdad? Como que ya todo tiene que cambiar y entonces ya sentimos como Dios como muy persecutivo y todo ese tipo de cosas. No, hermanos, la cuestión es que mañana, que es sábado, se les van a presentar situaciones para catalogar su grado de santidad. Y si salen en victoria, van progresando. Si la acción hizo que salieran victoriosos, van progresando. Y denle gracias a Dios por ello, porque solamente por el poder del Espíritu Santo lograron vencer la tentación que va a llegar hoy a las 9:05 que terminemos de la clase. Le van a tocar la puerta y le van a decir, te invito a una fiesta. Y entonces usted va a usar su santidad para progresarla en su bienestar. Hermanos, ¿hasta aquí nos vamos entendiendo? Sí, gracias. ¿O están todos revueltos? No, hermano, No, yo ya lo pastor, sé. está claro. Bien. Ay, caray, no sé si ustedes ven bien, yo no veo bien allá por los letreros que están allá arriba, pero dice entera santificación. Sí se ve bien. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, miren, hermanos, aquí viene este asunto que yo manejaba mal, así se los hago de su conocimiento. Yo decía, Martín decía, como estudiante, aún como pastor, que nunca sobre la tierra íbamos a estar enteramente santificados, sino hasta que muriera y el Señor me llevase a su reino. Y no es así. La Biblia habla de una santidad, y el pastor Aquilino bien clarito nos dijo de Hebreos 12, sin santidad en su máxima expresión, nadie verá al Señor. Uno, por la justificación somos, fíjese bien la terminología, esto también me interesa mucho, mire. Por la justificación somos salvados de la culpa del pecado y restaurados al favor de Dios. O sea, ya estamos justificados, estamos en paz con Dios por la justificación. Por la santificación somos salvados no de la culpa, sino del poder. Cuando el Señor nos justifica, dice, ya no eres culpable. Entiéndame eso, o sea, ya no eres culpable de lo que hiciste. Ya no eres culpable. Cuando soy santificado, ahora el poder del pecado ya no puede reinar sobre mí. Porque ya está restaurada la imagen y semejanza de Dios en Martín, en usted. Es algo en lo cual teológicamente debemos de lograr comprender, entender. Cuando somos justificados, se nos quita la culpa del pecado. Estás libre, blanco, totalmente. Pero en la santificación se nos quita el poder del pecado. Y luego nos dice también nuestra cuestión de la doctrina wesleyana, toda la experiencia de la santidad principia en el momento que somos justificados, como le había dicho, en el amor santo, humilde, tierno y paciente de Dios hacia nosotros. Aumenta gradualmente desde ese momento, lo vimos en la santificación anterior, hasta que en otro instante el corazón es purificado de todo pecado y lleno con amor puro a Dios y al prójimo. Pero aún en ese amor tiene que aumentar más y más hasta que crezcamos como aquel que es nuestra cabeza y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo.
Y mi pregunta era, ¿logrará uno llegar a esto? O sea, porque siempre hay un tope, y es que nadie lo puede hacer, y es que no es lograble. ¿Cómo crees que va a haber santos ya sobre la tierra? Es que siempre, y algo en que estoy yo totalmente en contra cuando su servidor hace adiestramientos en la iglesia local con los evangelizadores, siempre les digo, nunca se les vaya a ocurrir presentarse ante la gente diciéndole, yo soy pecador como tú. Aunque lean en los manuales, aunque lean en esto, aunque lean en lo otro, es que yo soy pecador como tú. Yo no soy pecador. Porque entonces, ¿dónde queda la visualización de alguien totalmente diferente a quien vamos nosotros a evangelizar? O sea, nosotros tenemos una santificación inicial, una santificación progresiva y una entera santificación. Y hermanos, le muestro lo siguiente, mire. Así nos movemos. Santidad inicial. Santidad progresiva. Entera santificación. Y este término, hermanos, que a veces no lo usamos. La glorificación. O sea, en determinado momento olvidamos un poquito este término, lo olvidamos, ¿verdad? Y entonces, al olvidar este término, en determinado momento, no logramos compaginar todo lo que Jesucristo hizo desde el momento de la justificación. Hubo una justificación, que fue el punto de partida. Santidad inicial, en la cual todos nuestros pecados fueron nulificados. Luego el poder del Espíritu Santo nos da una santidad progresiva para luchar todos los días para mejorar esa santidad. La entera santificación es cuando el corazón ya está totalmente puro y entregado en reverencia al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo. Esos son los dos mandatos de Jesús. Pero. La glorificación. Esa terminología teológica también necesitamos poderla entender. Nada más mi pregunta es, ¿me entendieron la santidad inicial, la santidad progresiva y la entera santificación? Para explicar la glorificación. Hermano. No se escucha. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de empezar a la glorificación? ¿Comentar algo? ¿Decir algo? Sí, yo, hermano. Hermano Martín, por favor. Yo aquí estoy tomando apuntes. Mire, en santidad progresiva, mencionó sobre el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Entera santificación, ahí ahí como que sí, me faltó entenderle. Perfecto, hermano, gracias. Nos regresamos. Dejen muevo esta pantallita para acá. Ya estoy aprendiendo a mover esto. La cuestión es esta, hermanos, miren. Cuando entra la creación desde Génesis capítulo número 1, la idea general, particular, global, individual, de Dios al crear a Adán y Eva era que fuesen santos. Uno de los valores absolutos, y a veces los teólogos disciernen si es no valor o no valor en la santidad de Dios.
Pero algo que siempre pidió Dios, Jehová de los ejércitos, es que sus hijos y su pueblo fuesen santos. Lo vemos desde el Éxodo, lo vemos desde el Levítico. Santos, santos, santos. Cuando Adán y Eva fallan y desobedecen, se les quita la imagen y semejanza a Dios. Por ello dejan de ser santos y emiten a todas las generaciones un pecado original. Posteriormente el Señor elige a Israel y usted sabe que la Escritura nos dice que era el más pequeño y desamparado de todos los pueblos y que por pura misericordia de Dios los elige, los escoge. ¿Qué les da? Instrucciones para que sean santos. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, lo que Dios siempre ha pretendido, hermanos, es que sus representantes, como que somos nosotros, seamos santos, porque somos sus hijos. Cuando Israel falla, viene el plan perfecto de Dios e incomprensible, y el Verbo se hizo carne, la humanidad y divinidad de Jesús en la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué pretendía Jesús? Otra vez, morir por nosotros para dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da poder, dice Hechos 1. ¿Poder para qué? Porque a veces nada más lo manejamos como para evangelizar y discipular. ¿Poder para qué? ¿Qué cree que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué poder nos da? Ahorita que nos estamos refiriendo a santidad, me enfoco a santidad. El poder de Dios, ¿verdad? Hace que la gracia preveniente, espero que me entienda que es la gracia preveniente. La gracia preveniente es cuando, lo pongo así sencillito, alguien le está hablando de Cristo y siente que su corazón se late y dice, ay caray, sentí muy bonito lo que me dijo. Esa gracia preveniente le está diciendo Dios, heme aquí, voltea hacia mí, porque sintió usted algo aquí. Pero es el Espíritu Santo de Dios que está obrando. Y entonces, si usted, Martín, le dice a Dios, quiero conocer a Jesús. Y entonces Jesús dice, ven Martín, siéntate y platiquemos y cuéntame todo lo que te ha pasado. ¿Qué has hecho, Martín? Y entonces Martín dice, he hecho esto. Oye, Martín, ¿quisieras que fuera con el Padre, con nuestro Padre, y te justificara? Y dice Martín, sí. ¡Pum! Y entonces el Padre, Jesucristo al Padre y te justifica, Martín, y luego ya te dice Jesucristo, listo, Martín, estás justificado. Ahora, Martín, tienes que recorrer un camino de santidad. Pero en todo el camino inicial, progresivo y entera santificación, hermano Martín, el que obra es el Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, en esas 3 etapas, no lo vamos a lograr. El Espíritu de Dios es el que hace posible que yo soporte toda tentación. Es el que hace posible que me levante con el ánimo de portar hoy la santidad a donde quiera que yo vaya. Y entonces, santidad inicial, santidad progresiva, entera santificación. En la entera santificación, Martín, ya Martín ha logrado, por el poder del Espíritu Santo, no ser tocado por el pecado. Y inmediatamente lo distingue y dice, no, eso no. No lo haré. No voy a ir. No lo voy a hacer.
Es que hay mucho dinero de por medio, no interesa. Es que ahí es, no me interesa. O sea, ya el corazón, Martín, ya está lleno del amor para con Dios y para con tu prójimo. Ya es cuando tú dices, lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer. Si veo que mi prójimo necesita de mí, lo voy a ayudar. Si veo que esto que mi prójimo llora, yo lo consuelo. Si el Señor me dice que vaya a la colonia más lejana, yo voy a ir, porque mi corazón ya está lleno de amor por Dios y por mi prójimo. Eso le llamaba Wesley perfección cristiana. Entonces, ya en la entera santificación, Martín, tu corazón está libre de todo pecado, tu corazón es puro. Aquí maneja, ¿verdad? Wesley, esa cuestión de los errores, que ya sería meterme en otro tipo de situación, pero te lo pongo bien fácil, o sea, dentro de la legislación natural, dice que alguien hace un delito cuando lo está pensando y lo ejecuta, pero que eres libre cuando simple y sencillamente fue una reacción que no pudiste controlar. Cuando pecas, ya pensando y actuando, ya hiciste un delito. Pero si de pronto vas manejando y es, ¡ay! Y te subiste la voz, no te preocupes, no ha pasado nada, no perdiste la santidad. Tu corazón sigue limpio para con nuestro Dios. Esos tres procesos tenemos que entenderlos. Santidad inicial, empiezo a caminar. Santidad progresiva, ya voy en el camino y voy practicando todos los días. Entera santificación, mi corazón ya está lleno del poder del Espíritu Santo y ya discierno todo pecado y no lo ejecuto. ¿Me entendiste, Martín, o empiezo otra vez? No, sí, ya. Gracias. Sí, porque es importante que lo podamos comprender, aunque no acabemos, porque ya se nos fue casi el tiempo, pero sí es importantísimo que podamos entender esto. Martita Mendoza. Sí, pastor, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Mi pregunta es, entonces el bautismo con el Espíritu Santo se da desde la santificación inicial. El bautismo con el Espíritu Santo, hija, nosotros sabemos que hay dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es propiamente, Martita, tú lo puedes hacer, si estás ya instruida en lo que vas a hacer, desde la santidad progresiva, que es recomendable desde la santidad progresiva. ¿Y qué va a hacer ese bautismo del Espíritu Santo? Que no lo puede impartir el pastor, que no lo puede impartir un servicio, que no lo puede impartir el ministro de música, que no lo puede impartir nadie más que el Espíritu de Dios. ¿Qué le vas a decir en un acto privado, en un acto solemne entre el Espíritu de Dios y Marta, que te llene? O sea, que Él provea todo su poder, te bautice con todo su poder, porque tú sola no vas a lograr lo que te has propuesto. El bautismo del Espíritu Santo es la llenura, total llenura de su gloria en cada uno de nosotros. Y a veces creemos que porque me impongan aquí las manos, que ya me la impuso Saturnino, ya recibí yo un bautismo del Espíritu Santo. No es así. Si el bautismo en el agua fue solemne pero público, el bautismo en Espíritu Santo es privado y más soberano de lo que nos podamos imaginar, Martita, porque es un encuentro totalmente personal entre Marta y el Espíritu de Dios. El otro fue entre Marta y Jesús. Y entonces el primero del agua entre Marta y Jesús fue lo más extraordinario. Te entregaste toda tu vida, pero necesitas el poder del Espíritu Santo
y necesitas decirle que te bautice en el momento de la mayor privacidad que puedas tener, porque vas a requerir de su gloria, de su poder, de todo lo que Él te pueda dar para crecer en la santidad. Pero eso es muy personal, Martita. Eso tú lo puedes hacer hoy a las 10 de la noche, postrarte, suplicar que el Espíritu de Dios te bautice, toque tu vida, te llene, porque mañana vas a tener un día terrible y necesitas su poder, porque vas a tomar decisiones en las cuales necesitas que el Espíritu de Dios tome el control de ellas. ¿Nos vamos entendiendo, hermanos? Sí, pastor, muchas gracias. Sí. Yo rayaría mi pantalla o alguien la rayó desde su casa con plumones azules. Ya no supe si fui yo. La cuestión es... La mía parece rayada. Yo la rayé o quién rayó, ¿verdad? A ver, miren, hermanos, la glorificación. Miren, este es el evento sublime, el más extraordinario que puede suceder en nuestras vidas. Siempre que en la iglesia local oramos por alguna situación de enfermedades terminales, siempre les indico que puede ocurrir algo, pueden ocurrir dos cosas. Una, que Dios sane físico, y dos, que Dios sane para toda la eternidad. En el físico vas a poder ver otra vez a tu ser amado en la casa, y para toda la eternidad ya no lo vas a ver. Y entonces, ese momento culminante de la carrera, que decía el apóstol Pablo, yo prosigo la meta, es el momento en que Dios, hermanos, hace un barrido total, porque ya, ahora sí se lo digo, estamos muertos. Ya. El poder del Espíritu Santo de Dios en toda nuestra trayectoria de cristiandad de 15 años, de 3 meses, de 50 años, ha llegado al fin. Y entonces es cuando nosotros vamos a decir al público ahí donde está el sepelio: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo está vivo. O sea, ya ha sido glorificado. Y entonces toda la santidad inicial, la progresiva, la entera santificación nos llevó a lo más extraordinario de todo nuestro caminar. Nos llevó a, como dice Juan 17:3, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, al verdadero Dios, y a Jesucristo. Es ahí donde tomaremos la posesión total que Dios nos tiene reservada para nosotros en Cristo. Como dice Juan 14, no se turbe tu corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi papá hay muchas habitaciones, muchas moradas. Y me voy a ir un ratito, Martín, Lucy, me voy a ir un ratito, pero voy a regresar. Voy a ir a prepararte una morada para que allá donde yo estoy también tú vayas a estar conmigo. Voy a regresar por ti. Ese regreso, hermanos, es el más esperado por nosotros. Porque esa experiencia
será la resurrección de nuestro cuerpo mortal imperfecto a uno glorificado. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. O sea, esto, hermanos, es lo que a nosotros nos debe mantener la fe en Cristo Jesús todos los días para llegar a ese punto de la glorificación y que el Señor haga y cumpla la promesa, ¿verdad?, más formidable de que estemos en el reino de los cielos con Él. Por ello, como maestros, ya de cualquier clase, no ya nada más de niños, pero digamos hoy de niños, tenemos que vincular a nuestros alumnos la importancia de la santidad. Que no la descuidemos, que no nos olvidemos de ella, ¿verdad? Que no vayamos lección tras lección, tras lección, tras lección, pero no les hablamos de la santidad. No importa que los de las otras iglesias digan que somos muy conservadores. O sea, no importa que nos digan eso. O sea, lo que nos debe interesar es llevar a buen puerto a la glorificación al mayor número de personas que podamos en cada iglesia. ¿Y cómo se va a lograr? Con santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Con santidad. Y entonces, dentro de los espacios teológicos, ya se le está dando una gran apertura a lo que es la glorificación, porque es la culminación de todo el trabajo evangelístico y todas las promesas de Jesús sobre nosotros. Así es de que, hermanos y hermanas, luchemos con ahínco para que un día usted y yo recibamos un cuerpo espiritual perfecto. ¿Comentarios? Pastor, ¿este proceso se da en el arrebatamiento? No propiamente no se da en el arrebatamiento porque sabemos que tenemos dos procesos de partida. Uno, en el proceso natural y dos, en el arrebato. ¿Verdad? Son dos procesos de partida y sabemos que no sé qué día voy a morir, no lo sé. Pero un día se van a enterar, que alguien va a decir, ¿saben qué? Se murió el pastor Martín o el hermano Martín, o Martín, como nos quieran decir cada quien, ¿no? Se murió Martín. Y entonces, ¿cuál? Aquel, sí, ya se murió. Ah, bueno, eso va a ser una noticia terrenal. Se murió Martín. Pero en el arrebato va a ser una globalización. ¿Verdad? Entonces el arrebato va a ser algo sobrenatural y entonces todos los creyentes vamos a desaparecer. Eso va a desaparecer. Entonces son dos clases de partidas. Cuando en determinado momento va a haber una glorificación, si ustedes se van a 1 Corintios 15 y analizan todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, y luego se van a Apocalipsis, lo que dice Juan, se van a dar cuenta que se van a abrir ciertos libros, tiene que haber un proceso de la segunda muerte, tiene que haber esa situación de juzgar, y entonces va a haber una separación. Pero no indica en determinado momento, por eso dice Hebreos capítulo 13 que muchos de los que fueron aserrados, a los que habla de los héroes de la fe, muchos de los que fueron sacrificados, muchos de los que fueron muertos, no recibieron lo prometido porque nos están esperando a nosotros. Algo extraordinario va a ocurrir. Por eso usted se fija, aún en la Santa Cena, dice Jesucristo, no lo voy a tomar ya de nuevo. Esta es la última que tomo con ustedes porque la voy a tomar allá en aquel día donde vamos a estar todos. Y ese momento va a ser extraordinario, no lo vayan a perder de vista.
Lucy. Yo estoy aplaudiendo, pastor, porque estoy saboreando todo lo que se dice. No estoy alzando mi mano, gracias. Está bien, hermana. Pero no escuchamos los aplausos, pero qué bueno que esté feliz. Y es que saben que, hermanos, en verdad, es que algo bien certero que decía el pastor Aquilino es que no leemos la escritura. Y entonces, si nosotros nos fuéramos y leyéramos, pues realmente, por ejemplo, Apocalipsis, que he escuchado que dice, no, yo le tengo miedo a leerlo, no, no tiene por qué miedo a leerlo, ¿verdad? Dice, váyase a Apocalipsis capítulo 1, para que no le tenga miedo a leerlo. Mire, Apocalipsis capítulo 1. En los primeros versículos dice algo importante. En el versículo número 3, para que se le quite el temor a leer Apocalipsis. Versículo 3 de Apocalipsis 1. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, ¿qué debo de hacer yo con Apocalipsis? Leerlo para sentirme feliz, para sentirme dichoso. Porque muchas de las cosas que están ahí son para mí y otras no. Así es de que no tengan temor leer Apocalipsis porque se van a encontrar lo extraordinario, lo que vamos nosotros a vivir ya glorificados allá juntamente con nuestro Señor en la Nueva Jerusalén. Eso va a ser extraordinario. Bueno, hermanos, entonces paso a la otra parte. Si no hay un comentario sobre este asunto, necesitamos ver un tantito a Calvino. Porque es aquí, hermanos, donde tenemos también problemas doctrinales y de exposición en las clases de los maestros, ¿verdad? En la posición calvinista. Y algunas de las iglesias que tienen mucha fuerza, y en este caso la que más conocemos es la bautista, ¿verdad? Tiene una basificación en determinado momento calvinista, aunque usted sabe que hasta el día de hoy yo tengo 32 años de estar en la iglesia del Nazareno y no he visto, no sé si alguien me pueda ponerme al tanto, que diga Iglesia del Nazareno Independiente, Iglesia del Nazareno Fundamental, Iglesia del Nazareno Libre, o sea, no sé que exista esto, pero si usted ve en las demás denominaciones, iglesia esto fundamental, iglesia esto libre, iglesia esto, ¿verdad? Porque se empiezan a ramificar en sus conceptos doctrinales, pero yo no lo he visto en la iglesia del Nazareno. Si alguien lo sabe, pues ya me pone al tanto que sí existe una iglesia del Nazareno independiente o fundamental. Miren, hermanos, la cuestión está de esta manera. Por eso esa famosa situación de una vez salvo, para siempre salvo. Por eso esa cuestión de no importa lo que hagas, tú ya recibiste a Cristo en tu corazón y eres de Él. Nadie puede arrebatarte de su mano. Por eso esa situación de no darle importancia a la santidad y al buen testimonio, porque ya eres de Cristo. Y entonces aquí hay un problema fuerte y doctrinal. Decía Calvino, expreso en sus exposiciones de sermones, yo no insistiría en ello, o sea, en la santidad, como si fuese una necesidad absoluta.
de que la conducta de un cristiano exhale solo el evangelio perfecto, decía Calvino, lo cual, empero, debería ser tanto nuestro deseo como aquello a lo que aspiramos. Pero yo no requiero, decía Calvino, y eso usted lo puede constatar en los escritos de Calvino, yo no requiero la perfección evangélica tan rigurosa como para no reconocer como cristiano a esa persona que todavía no la ha alcanzado, puesto que en el tal caso todos quedaríamos excluidos de la iglesia, ya que no se puede encontrar hombre alguno que no esté a gran distancia de la santidad. La Biblia, sobre todo el apóstol Pablo en sus cartas, siempre dice a los santos de, a los santos en, a los santos, a los santos. Pero Calvino dice, no los hay. Es un rigorismo. Imposible que haya un santo en la iglesia porque entonces estarían vacías. Históricamente, el calvinismo está en contra de la perfección cristiana. Y ahorita le voy a dar los versículos donde se basan, ¿eh? Ellos están en contra de lo que nosotros afirmamos de que sí es posible en esta tierra llegar a la perfección. De que sí hay santos, porque la Biblia lo dice. O sea, está escrito, la Biblia nos muestra, váyase a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Volvemos a ver lo que nos decía Tito con razón a los justificados. Entonces aquí nos vemos desde el versículo 9, ¿verdad? Una listita que ya todos la conocemos, ¿verdad? De los que no van a entrar al reino de los cielos. Pero me interesa el 11. En el 11 dice, y esto erais algunos. O sea, fíjese cómo está conjugado el verbo. O sea, ya no son. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, ya estás bien limpiecito, ya hueles al mejor jabón que usted se coloque en su cuerpo cuando se bañe. Ya estás limpio, ya estás lavado. Ya habéis sido, miren, ya habéis sido santificados, ya te lavaron, ya Cristo ya te lavó. Y como decía David en el Salmo 51, y con hisopo, ya habéis sido justificados. Mire lo que está diciendo el versículo 11. Ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús. Y lo que sigue, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice Calvino, no. ¿Por qué? ¿Por qué decía Calvino eso? Miren, hermanos, aprendí algo en la maestría. Algo que realmente me quitó a mí también una venda, ¿eh? Nos decía uno de los maestros de maestría, dice, ¿por qué tienen por tradición decir, es que fue un hereje, es que son herejías, es que fue un hereje? Y entonces decía el maestro, son opiniones teológicas y doctrinales de hombres en determinado momento y determinadas épocas que pensaban de determinada manera de pensar y lo expusieron. Ellos así veían, así expresaban su punto de vista, pero no estaban atacando absolutamente a nuestro Dios. Y entonces
Ya desde ese momento ya no digo, esta es una herejía, ¿verdad? No, sino es un punto de vista de Calvino, que si ya lo comparamos con la escritura, ¿verdad? Pues ya vamos nosotros fluyendo, ¿verdad? En determinado momento, ¿por qué pensaba así? Y la misma escritura puede refutarnos. El calvinismo rechaza de manera categórica la posibilidad de perder la salvación. Dice Calvino, pues si acepto eso, se vendría abajo la suficiencia de la obra salvífica de Cristo. Aquí también entra en juego la obra regeneradora del Espíritu, por lo cual el calvinismo clásico afirma que no puede revocarse el efecto de su obra. Una vez salvo, para siempre salvo. Pues este hace una posesión permanente de todo creyente. Para fundamentar sus criterios doctrinales, manejan estos versículos. Y entonces, para el calvinismo clásico, el tradicional, se lo acomodo. Están en contra, totalmente en contra, de que alguien que inició su carrera como cristiano pierda en el camino y en la trayectoria, en los pasos que nosotros vimos, su salvación. ¿Por qué? Porque Calvino maneja que Cristo no puede retraer la obra de salvación que implementó en Martín. Y si Cristo eligió ya a Martín, Martín se salva porque se salva. Esos versículos se los voy a dejar ahí, luego ya les voy a mandar las filminas, porque si los vamos viendo de uno por uno, ya vamos a estar como el apóstol Pablo y se me van a dormir y se van a caer de la ventana. ¿En qué se basa Calvino? Mire, les voy a mandar las filminas, ¿eh? El calvinismo tiene 5 puntos en los cuales se maneja todo su proceso doctrinal. A través de esos 5 puntos, toda la doctrina se desparrama generacional en toda la iglesia que promueve el calvinismo. 1. Depravación total. Calvino decía lo siguiente: desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, su imagen y semejanza a Dios se perdió y entran en una depravación total. Total. Ya no hay forma de Martín de poder acercarse a Dios. El calvinismo no cree en la gracia preveniente. No. El calvinismo dice, estás tan depravado, total, íntegro, que no tienes ni la menor intención de buscar a Dios. Por lo tanto, nada te va a tocar. No hay gracia preveniente para los calvinistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, estás totalmente depravado. Y por lo tanto, no puedes buscar a Dios. No puedes sentir algo hacia Dios. Tu naturaleza pecaminosa no puede hacerte voltear hacia Dios. Y entonces, ¿qué dice el calvinismo? Pero si Martín dice, ¿y entonces cómo le voy a hacer? Y entonces el calvinismo dice, mira Martín,
Dios tiene una elección incondicional. ¿Qué es esto? La famosa predestinación. El calvinismo maneja la predestinación como una elección incondicional. Es decir, si Martín ya fue elegido por Dios, eso es incondicional. Le guste o no le guste a Martín, Martín ya fue elegido por el Señor. Y entonces, Martín no necesita hacer ningún acto, ninguna gracia preveniente, no necesita ningún acto porque ha sido electo de una forma incondicional. Yo no puedo resistirme, ¿verdad? Como está en el punto 4, a ello. Ya fui electo. Y aquí hay un problema. ¿Cuántos calvinistas tienen la seguridad que han sido electos? Expiación limitada. Y entonces, Martín es un depravado, no puede voltear a Dios. Pero dice el calvinismo, pero Dios te puede elegir. Ah, ¿cuál es mi seguridad? ¿Cómo sé? Y entonces ahí vienen los sermones de la expiación limitada. ¿Qué es eso? El calvinismo dice, miren, Cristo murió por los electos, por los escogidos, no por la humanidad. Aunque se diga que fue un acto global, sí lo es, porque todos lo ven global. Un acto de amor, de tal manera amó Dios al mundo, sí lo vemos global. Pero esa muerte expiatoria y vicaria de Cristo está limitada y solamente es para los electos, no para todos. Para los que eran depravados, fueron electos y ahora saben que nada más para ellos Cristo murió en expiación. O sea, hay un exclusivismo de salvación. Por lo tanto, si yo sé que Cristo murió por mí como calvinista, ya no me puedo resistir. Porque su gracia no es resistible. Y aquí es donde también nos despegamos. O sea, nosotros creemos como wesleyanos que la gracia de Dios sí se resiste. Tenemos en nuestros artículos de fe un libre albedrío. O sea, ellos dicen que no se puede resistir, ya fuiste electo. Nosotros wesleyanos decimos sí se puede resistir. O sea, yo puedo decir no o puedo decir sí. La puedo resistir y no me interesa. Esa es otra de las posturas del calvinismo con nosotros. La perseverancia de los santos. Entonces dice el calvinismo, si ya sabes que eras un depravado, que fuiste electo, que murió Cristo nada más por ti, no te puedes resistir, ahora persevera. Sigue caminando en ese camino de elección, porque ya eres electo, pero no olvides una cosa, ya eres salvo y para siempre serás salvo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo, pastor. Lucy. Ay, es que hablo mucho. Yo me imagino que los bautistas están bien a gusto con esta manera de pensar. Pues, ¿cómo le diré, hermana? Volvemos a las situaciones, ¿cómo les diré?
volvemos, ay caray, me fui, ya regresé. Volvamos a las situaciones que otra vez tomo lo que decía el pastor Aquilino, hermana, mire. Tenemos un gravísimo problema en todas las iglesias. Creemos lo que nos dicen sin consultar a Dios. Ojalá me hayan entendido. Creemos lo que nos dicen sin consultar a Dios. Si su servidor se para en un púlpito y les dice esto, llegan a la casa y a lo mejor dicen, el pastor, fíjate lo que acaba de decir el pastor Martín, que esto, y se va transmitiendo. Pero no son capaces de preguntarle a Dios, Dios, el pastor Martín acaba de decir esto, ¿es real? Porque no nos gusta abrir la escritura para cotejar lo que están diciendo. Por eso su servidor cuando, y aquí están algunos de mis congregantes, siempre en las predicaciones es, cheque lo que yo estoy diciendo. Si está en la escritura, créalo. Si no está en la escritura, deséchelo. Pero abra la Biblia para que vaya cotejando lo que yo les estoy diciendo. Por lo tanto, tenemos que ser más cultos al momento de leer la escritura. Pues hermanos, nada más nos queda el tiempo para comentarios generales, para despedirnos. Nos quedan 14 minutos, ¿verdad? Ya les voy a mandar, vienen algunas otras, ay caray, ya se atoró esto, ¿verdad? Vienen otras filminas que ya se las voy a mandar, vienen los puntos en que postulamos la perfección cristiana, pero ya el tiempo ya se me fue, ya les mandamos las filminas. Pastora Mireya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Solo quisiera hacer algunos comentarios. Yo creo que es muy importante, hermanos, que como ministros de la palabra, los que somos pastores, pero también los que enseñan la palabra, conozcan, entiendan lo que es la doctrina de la entera santificación. Yo creo, hermano, que muchas veces la gente no llega a esa plenitud de bendición porque ni siquiera sabe que existe. Así es. Entonces, tal vez yo voy al centro comercial y hay una gran oferta, pero yo llego a la caja y pago mi producto y ni me enteré que era al 2x1 y me voy nada más con uno porque pues la cajera no tuvo la amabilidad de decirme era al 2x1. Y yo creo que muchos cristianos se están privando de esa bendición porque no han sido bien enseñados. Entonces le dice, ¿cuántos justos hay aquí? Pues si yo no entiendo, ¿verdad?, los términos de la palabra de Dios, esa es una, ignorancia doctrinal. Número 2, bueno, pues si no tiene el testimonio del Espíritu, pues también como va a decir, ¿verdad?, que si es justo. Pues no. Entonces, hay una frase que dice, hay que conocer las verdades de Dios para no caer en las mentiras de Satanás. Yo no sé si ustedes han escuchado que las personas que trabajan en los bancos en Estados Unidos duran años capacitándose en reconocer lo que es un dólar verdadero. A ellos no les dan dólares falsos para que lo reconozcan. Con que ellos reconozcan el verdadero, siempre van a identificar los falsos. Y a nosotros nos hace falta conocer la doctrina de la entera santificación, poder explicarla, estar familiarizados con la nomenclatura, con todo lo que es la doctrina para poder enseñar bien. Entonces, eso, básico. Necesitamos nosotros conocer esta doctrina que nos caracteriza y que no solo nos caracteriza, eso no solo es lo importante, sino que es bíblica. La santidad es bíblica, es posible y es prometida. Entonces nosotros estamos privando a nuestros congregantes de que tengan esa bendición porque no
no lo logramos nosotros entender, no lo vamos a poder explicar. Número 2, en este tiempo de que hay un boom más grande en cuanto a programas cristianos en los canales de YouTube o por Facebook, pero mayormente en YouTube. Yo he visto algunos hermanos que llegan a citar y muy recurrentemente a pastores o predicadores que son de línea calvinista. Y yo no sé si alcanzan a entender cuando están escuchando sus enseñanzas la diferencia que hay entre un wesleyano y un calvinista. Y realmente no sé cómo se sienten cómodos, la verdad, de estar escuchando, es que todos vamos en el río de la perdición y Dios mete la mano y a los que agarró eso salvó y Cristo no murió por todos. ¿Cómo pueden sentirse cómodos escuchando eso? Y recomendando, ¿verdad?, a esas personas. Yo sé, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno, pero a veces no tenemos la capacidad de distinguir. Si nos ponemos a revisar un comentario de esa línea teológica calvinista, a lo mejor ni voy a alcanzar a distinguir, ¿verdad?, lo que me está diciendo ahí. Entonces, yo sí los invito, hermanos, que ustedes tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que leen, con lo que estudian y sobre todo, hermanos, que si somos parte de la Iglesia del Nazareno, debería de ser, hermanos, ocupación, no preocupación, ocupación primordial, conocer bien nuestra doctrina. Eso es lo que quisiera decir. Gracias, hermano. Gracias, pastora Mireya. Y entonces, es que es un punto importante eso del boom de las redes sociales, es bien importante. En verdad están direccionando las doctrinas sin ningún rumbo. Y si no estamos listos y preparados para detectar, ahí vamos también sin ningún rumbo, ¿verdad? Por eso en determinado momento, y nos pasa a todos en determinado momento que de pronto alguien nos dice en la congregación, pastor, fíjese que ya me vengo a despedir porque me voy a cambiar de iglesia. ¿Y a dónde te vas? Ahí está una cerca de mi casa, está a la vuelta, está a la vuelta. ¿Y qué doctrina tienen? No sé, pero está a la vuelta, y para acá duro media hora, pero ahí voy a durar 5 minutos. Mira qué decisión tan sabia mundana se tomó. O sea, donde no logramos entender lo que significa la santidad y la línea doctrinal de la Iglesia del Nazareno, o sea, la desconocemos totalmente. Y entonces, sí es importante instruirnos un poquitito en este asunto. ¿Alguien más quiere hablar? Preguntar, comentar, si no, para despedirme. Ya no se enseña ni se predica, hermano, soy la hermana Urania, y ya no se predica y se enseña la doctrina de la santidad mayormente. Entonces yo decía al revés, Urania y Narda. Sí, yo soy Urania y Narda la joven. Bueno, ya hasta ahorita que dijo, entonces yo estaba diciendo al revés. Ajá. Bien, gracias a Dios por su participación. Bueno, hermanos, entonces, hermanas, ha sido un placer el haber convivido con ustedes a través de esta red social por estos 4 últimos viernes, ¿verdad? El deseo del Distrito Occidente de México es tener una visión más amplia y no centrarnos siempre en esa cuestión de lo mismo y lo mismo y lo mismo que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que abrir la amplitud de nuestro espíritu para saber que podemos mejorar, que podemos hacer mejor las cosas, que hay algo más extraordinario al leer la Escritura y profundizar, que todo lo que está ahí en escrito, inspirado por Dios, es para mí, es para la iglesia, es para las misiones, es para crecimiento, es para todo lo que nosotros querramos hacer. Si consultamos a Dios,
todo va a ser efectivo. Entonces, el Distrito Occidente les agradece a nuestros hermanos, hermanas que se unieron desde el norte hasta el sur del país en estas 4 transmisiones, ¿verdad? Y entonces les comentaba a su servidor que por cuestiones de organización familiar, voy a proseguir yo la clase del texto, o sea, cómo debo manejar el texto dentro del contexto. Y entonces, pero que necesito, por favor, que el próximo viernes no nos reunamos porque su servidor tiene un taller de matrimonios y entonces serían 10, 17 y 24 de marzo. 10, 17 y 24 de marzo. El otro viernes lo tendríamos libres. Bueno, espero que ya le hayan anotado, ¿verdad? Y pues fue un placer estar con ustedes, el conocerles a algunos quizá la voz y a otros ni la voz ni el rostro, ¿verdad? Yo sé que estuvieron allí, ¿verdad? Y entonces esperemos en Cristo que estén extraordinariamente bien y que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Fue un placer haber direccionado un poquitito estas 4 semanas de enseñanza. Y le dejo el espacio, no sé a quién lo vaya a tomar, si estás por ahí, Gaby, si estás por ahí también, hija Alejandra. Muchas gracias a nuestro maestro hermano Martín. Con una reacción podemos darle las gracias. Y hermano. primero Dios, dentro de 15 días nos veríamos por el mismo link en día viernes a las 7 de la noche, primero Dios. Y si no hay más que comentarle, voy a permitirme, hermano Martín, pedirle a la hermana Mireya si nos despide en oración. ¿Qué les parece? Está bien, hija. ¿Sí? Gracias, por favor, pastora Mire. Vamos a orar, hermanos. Sí, hermana. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos diste de tener, Señor, este primer módulo diplomado. Gracias, Señor, por todo lo que pudimos aprender, por todo lo que nuestro corazón fue conmovido, Señor, por el mensaje de tu palabra, por todo lo que nos has hecho pensar y reflexionar. Y creemos, Señor, que con tu ayuda vamos a ser mejores. Las cosas que hasta ahora no hemos hecho bien, las haremos, Señor, bien y mejor para tu honra y tu gloria, para bendición de la niñez de nuestra iglesia. Y gracias, Señor, por guiarnos con tu divino y santo espíritu a toda verdad, a toda sabiduría. Bendice a estos hijos tuyos, Señor, que dispusieron de su tiempo, Señor, para aprender más de ti. Úsalos para tu honra y tu gloria. Señor, prospera la obra de sus manos, Señor, y que todos podamos ser instrumentos útiles, Señor, para ti. Padre Santo, bendice muy ricamente a nuestro hermano Martín, a su esposa, Señor, a sus hijas, a su hijo, Señor, a sus yernos, a su nuera, a cada uno de sus nietos, Señor. Tú sabes que están en nuestras oraciones. Sigue haciendo, Señor, cada día un milagro en ellos. Y de igual manera te suplicamos tu bendición para nuestra hermana Gaby. Sé tú también bendiciéndola a ella, a su esposo, Señor, su hogar, y a todos los hermanos que forman parte de este concilio, a todos los que han hecho posible, Señor, este diplomado, a nuestra hermana Mimi, Señor, y a cada uno de los participantes. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Toda la honra, toda la gloria, el poder y la alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero desde ahora y por siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un sueño reparador y un buen fin de semana. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Hermanos desde Cárdenas.
Dios le bendiga, hermano Raúl, desde Saludos. Cartas. Dios les bendiga desde Hermosillo. Dios les bendiga, Gracias a Dios hermanas desde de Hermosillo. Hermosillo. Mire, hermano Martín, la hermana Nardi y Urania. Les bendiga. Bendiciones. Yo les bendigo a todos. Adiós. Adiós, Dios me les bendiga. Que Cuídense bendiga. mucho. Nos vemos en 15 días. Gracias, Pastor Buenas Martín. Dios noches, le bendiga. gracias. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, hermano. Gracias, Cuídense gracias, mucho. Mimi. Hermana Silvia, Patricia, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano.